tenemos el placer de poder hablar con un gran director técnico del ascenso, que es el señor Néstor Rapa. Buenas noches, Néstor. Bienvenido a Traigan la Redonda. Mi nombre es Rodrigo García Macedonia y te doy la bienvenida para poder conversar con vos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Te agradecemos un montón el tiempo. Y bueno, como para arrancar esta entrevista, queríamos preguntarte cómo ves en la actualidad el fútbol argentino. Nosotros estuvimos hablando recién de la fecha que pasó este fin de semana y queríamos que quién mejor que alguien como vos, que sabe tanto de fútbol, nos cuentes un poco cómo ves el fútbol argentino y también especialmente cómo ves a la selección argentina. Y lo que pasa es que una cosa es hablar del fútbol argentino en lo organizativo, otra cosa digamos, en el juego en sí. Yo creo que el fútbol argentino a nivel selección está pasando tal vez el mejor momento de su historia, con una selección a la cual no sé por qué tanto que les gusta copiar, a la mayoría de los técnicos les gusta copiar, ¿no?, lo que se pone de moda. Yo no sé por qué no copian a la selección argentina, que cuando hace un gol no especula, no se le acalambra al arquero, no se esconden las pelotas, no se lesionan los jugadores, sino que van a buscar otro gol para tratar de liquidar los partidos, ¿no? Y eso no veo que en general se copia. Acá un equipo sin gol y el arquero se acalambra y el otro se cae y desaparecen las pelotas y bueno, así que yo vería la diferencia entre lo que es la selección nacional y lo que veo en general y especialmente en el ascenso, ¿eh? Yo que sigo muchísimo el ascenso veo mucho esto que te estoy transmitiendo. En sí, los equipos, hablando de lo que es la primera A y en general, el fútbol en general el argentino, yo creo que lo que sí rescato es que en los últimos años uno va perdiendo noción y se va olvidando de las cosas, pero hoy se juega más ofensivamente y eso a mí me agrada. Antes había equipos que salían a jugar con un 4-4-2, pero un 4-4-2 que realmente eran dos líneas de cuatro y que no pasaba nadie al ataque, eran pelotazos a los dos delanteros y punto, eran dos contra todos los rivales. Hoy tenés muchos volantes que llegan, por eso cuando algunos dicen juegan un 4-4-2 es medio mentiroso, porque en realidad atacan con dos por afuera, del doble 5 por ahí uno se suelta y llega también, con lo cual está atacando con mínimo 5 jugadores, así que eso en el aspecto futbolístico, hablando así muy de manera general. Y en cuanto a lo organizativo, a mí me preocupa mucho porque estas modificaciones sobre la marcha, durante el torneo se modifica, que descienden, que no desciende, que no hay descenso, que sí, que ascienden 4, no, ascienden 2, no, ascienden 8, hay 30 equipos en primera, qué sé yo, hay muchas cosas que me parece que lo bueno de la selección argentina tapa estos mamarrachos, me parece que se están cometiendo en cuanto a lo organizativo, ¿no? Néstor, ¿qué tal? Leandro te saluda. Volviendo a lo que hablabas de que ahora es más ofensivo el fútbol, ¿crees que la aparición de los internos, como son ahora, ayudaron a descontracturar un poco ese 4-4-2? Porque como que le dan más variantes al equipo y yo veo como que generan más movilidad, quizás de los laterales o mismo de los mediocampistas. Puede ser, pero yo creo que, como dije al principio, a ver, yo como digo siempre, yo no soy dueño de la verdad, yo digo, y es mi verdad y punto, pero yo creo que el contagio ha hecho que aparezcan técnicos más ofensivos, técnicos que, vos fíjate que otra vez empieza a hablar del enganche, yo
Yo lo primero que busco en un equipo es un enganche, es lo primero que busco, pero resulta que te encontrás con técnicos que dirigen primera y que te dicen que no se puede jugar más al fútbol con enganche. Resulta que ahora están reapareciendo de a poco, porque ¿qué pasa? A los típicos de enganche los liquidaron, porque como no se podía jugar con enganche, te decían, a mí me gustaría argumentar, me gustaría debatir con los que dicen eso y debatir con argumentos, a ver por qué no se puede jugar con enganche. Para mí al revés, cada vez es más necesario el enganche. Pero claro, un pibe que iba a probarse un club y le decía, hay que jugar enganche, no, y lo tiraban a un costado. Entonces yo no me quiero imaginar a un Riquelme tirado a un costado, ¿no? Tirado a un costado de la cancha. Y yo creo que el contagio hizo que los equipos sean más ofensivos en general, ¿no? Busquen más, ataquen. Vos fíjate que hay equipos, la mayoría, que los marcadores de punta pasan al ataque constantemente, cuanto antes había técnicos que directamente prohibido a los marcadores de punta pasar la mitad de la cancha, prohibido, pero así, prohibido, me ha pasado a mí como jugador inclusive. Entonces, yo creo que ese contagio, como se contagian otras cosas, esto de salir jugando siempre, es un contagio y un riesgo. A mí, que soy ultra ofensivo, a ver, cuando puedo salir jugando, salgo jugando, pero esto de querer siempre salir jugando o de avisarle al rival que siempre vas a salir jugando, lo único que le estás dando es una ventaja al rival. Y estos contagios a veces son para bien, como dije antes, para mí con respecto al fútbol ofensivo, y a veces son para mal, porque lo del que el arquero se acalambre, ¿no? Esto lo digo irónicamente, ¿no? Es imposible que un arquero se acalambre, imposible, científicamente imposible que un arquero se acalambre. Entonces se copian los técnicos, entonces por el miedo a perder el puesto, que es un tema para hablar largo, ¿no? El miedo a perder el puesto de los técnicos, que somos juzgados por una de las variables que menos tendría que tener en cuenta el dirigente a la hora de tomar las decisiones, que es el resultado. Pero esto que dije ahora da para un debate y para una charla de 2 horas. Pero volviendo a lo que me decías, yo creo que es bueno que tal vez lo que decís de los internos tenga relación, pero creo que más pasa por el tema del contagio. Y es saludable, insisto, lo de la selección. La selección, como digo siempre yo, los técnicos, cuando el equipo pierde, claro, son todos ofensivos. Si el equipo va perdiendo, es ofensivo. Cuando el equipo empata, algunos son ofensivos. Y cuando el equipo va ganando, pocos son ofensivos. ¿Qué quiero decir? Cuando el equipo va ganando, la mayoría de los técnicos dan la iniciativa al rival, el equipo retrocede, hacen cambios defensivos. En cambio, la selección argentina no lo hace, y en eso coincido totalmente, porque fue mi punto de vista toda la vida. Cuando mis equipos van ganando, yo los mando a hacer otro gol, con orden, con equilibrio, pero yo los mando a cerrar los partidos haciendo más goles, porque muchos creen que cerrar los partidos va ganando 1-0 y es que termine 1-0. Y yo digo que muchas veces cuando va ganando 1-0 cerrás el partido haciendo más goles, pero nadie dice que cerraste el partido y ganaste 3-0. Ahora, si terminó el partido 1-0, dice, qué bien, Rafa, cómo cerró el partido. Pero si ganaste 3-0, no te dicen, qué bien, Rafa, que cerró el partido. Te dicen, qué bien, que el equipo goleó, lo que sea, pero no piensan que cerraste el partido. Y para mí la manera de cerrar los partidos es hacer más goles, y eso es lo que veo de la selección y lo rescato. Néstor, te hago una pregunta ahora ya más metido en la función de director técnico. Sí. Hoy se habla mucho de que el técnico le tiene que llegar al jugador. ¿Qué implica ese concepto? Y lo que también te sumo a otra pregunta es si esto lo aplicaste en los equipos y sobre todo en el Excursionistas y el Barracas que vos sacaste campeón. Es clave. Si vos no le llegás al jugador, no lográs sacarle el máximo provecho, que es la función del técnico principal, es sacarle el máximo provecho a cada jugador. Si vos no le llegás, es decir, si no tenés credibilidad, el jugador se da cuenta enseguida. En la primera charla ya el jugador te sacó las fichas, este sabe, este no sabe, lo que no sabe es si sos mentiroso o no. Eso después de un tiempo. Cuando vos le mentiste una vez al jugador, ya
se dio cuenta que sos un mentiroso y perdiste credibilidad. Es clave que el jugador sienta cierta, entre comillas, admiración por el técnico, que sienta que el técnico es coherente, que mantiene su discurso en todo momento, porque yo no le puedo vender a los jugadores que hay que ser ofensivo, y después cuando va ganando 1-0 saco a 2 delanteros y pongo a 2 marcadores centrales y nada, entonces le estoy mintiendo, y ahí perdés credibilidad. Cuando vos perdés credibilidad te tenés que ir. Cuando vos te das cuenta que no le llegás a los jugadores, te tenés que ir. A mí me pasó en un club que hice una charla previa al partido, una charla donde mezclé lo emotivo con lo futbolístico, con un montón de cosas. Cuando terminó la charla, le dije a mi amigo y ayudante de campo, le dije, Juan, después de este partido nos tenemos que ir. Porque Néstor me dijo, ¿vos te fijaste la charla que hice y cuando terminé la charla, la respuesta de los jugadores? Listo. Ahí es el momento que el técnico se da cuenta que se tiene que ir de un club. No son exclusivamente los resultados, como dije hace un ratito. El resultado es algo, porque a vos te juzgan por algo que no haces. Los técnicos no ganamos, no empatamos, no perdemos los partidos. Porque dicen, no, cuando pierde el equipo, pierde el equipo, pierdo yo, dicen los técnicos para quedar bien. No, los técnicos ni ganamos, ni empatamos, ni perdemos. Somos importantísimos, sí, la función durante la semana, un montón de cosas, pero después el que juega es el jugador, el que resuelve es el jugador, y el que gana, empate y pierde los partidos es el jugador. Y el técnico es evaluado por algo que en realidad no hace, porque el técnico no juega, entonces tendría que ser evaluado por un montón de otras cosas, por ejemplo, por esto de la credibilidad, ser evaluado, darse cuenta a los dirigentes, entender, consultar si el técnico le llega a los jugadores. Si no le llega, no sirve, no va más, se terminó la función del técnico. Para mí, esto que decís de la credibilidad es importantísimo, y no recuerdo si me dijiste... creo que está contestado, si yo lo aplicaba. Bueno, obviamente claro. No es una cuestión de aplicar, sino de observar. Néstor, vos sos un hombre del ascenso, recién en el inicio de la charla dijiste que veías mucho el ascenso. ¿Qué te genera que esas categorías estén tan cuestionadas y hasta manipuladas, si se puede decir, por los arbitrajes que muchas veces... toman un protagonismo exagerado? Me genera tristeza porque lo mío con el fútbol es algo muy especial. Yo lo amo al fútbol. Yo desde chiquito iba a ver a Almagro con mi viejo a todas las canchas, desde muy chiquito, todos los sábados a ver a Almagro a todos lados. Yo siento especialmente por el ascenso. Ojo, los domingos iba a ver a Racing a todos lados, y me tocó la peor época, el peor momento de Racing, ¿no? En aquella época, pero bueno, pero siento un amor enorme por el fútbol, un respeto por el juego, un juego tan lindo, a pesar de lo desvirtuado por muchos directores técnicos, un juego tan lindo de ver y de practicar como es el fútbol. Me da mucha pena cuando veo determinadas cosas que no me gustan. Entonces yo lucho desde lo mío, ahora sin estar dirigiendo ningún club, con mucha bronca por esa razón, pero bueno, esperando, buscando, llamando cuando algún técnico no está más en un club, llamando al club. Hoy mismo hice un llamado a gente que conozco de Almagro, que quedó sin director técnico, y bueno, siempre intentando, pero cuando me toca, con mi absoluta honestidad, como lo hice durante tantos años, trabajo en función de tratar de que el fútbol mejore, que las ratas que hay, demasiadas ratas, hay que combatirlas, porque hoy está todo muy podrido en el fútbol. Es un ambiente que no es el mejor. El fútbol es hermoso, pero el ambiente del fútbol no es el mejor para nada. Yo que soy abogado también, puedo decir que es muchísimo mejor el ambiente, aunque la gente cree que somos
tenemos un montón de sobrenombres, ¿no? Pero es mucho mejor el ambiente de los abogados que el ambiente del fútbol. Pero bueno, yo me mantengo al margen de todo, siempre he hecho con absoluta honestidad todo, con total transparencia, no estoy manchado ni salpicado por ningún acto de corrupción, ninguno en 30 años de técnico que tengo, así que ojalá me toque volver a estar y voy a seguir luchando por el bien del fútbol. A mí me da muchísima pena, bronca, ver arbitraje, porque equivocar, a ver, todos nos equivocamos, y dirigir en el fútbol argentino especialmente es mucho más difícil que en cualquier otra parte del mundo, pero ya cuando hay corrupción, como es evidente que hay en muchos árbitros, eso me da mucha bronca. Néstor, acabás de confirmarnos que tu intención es seguir dirigiendo. Yo te pregunto, sí. ¿Vos creés que te alejó definitivamente del fútbol de AFA el vínculo que tuviste con Ricardo Caruso Lombardi en español, o creés que es producto de la casualidad que un técnico histórico del ascenso como vos y ganador, exitoso, no sea llamado por ningún club? No, yo creo que pasé de moda. No creo, no. Yo estuve vinculado a Ricardo Caruso, a quien nos conocemos desde chiquito, porque el papá de él, hincha de Almagro como mi viejo, vivíamos en Urquiza, y el papá era el delegado, en ese tiempo se le decía el delegado del baby fútbol, así que bueno, nos conocemos de muy chico, y yo estuve con él y manteniéndome por una cuestión que para mí es importantísimo, que se llama lealtad, aún a expensas de saber que me podía perjudicar, pero yo me quedé al lado de él porque para mí la causa era justa, que era la lucha para que el gremio, la Asociación de Técnicos, la ATFA, cambiara, mejorara, después de años de un manejo absolutamente arbitrario, despojado de todo tipo de control, que fue el de Coco durante Exacto. tantos años, y bueno, hicimos la lucha hasta que pudimos, cuando muchos se borraron porque no les convenía, porque sabían que estar al lado de Caruso no era en ese momento beneficioso, pero como yo nunca especulo en mi vida, nunca especulé, cuando toda mi vida fui menotista, un día me entregaron un premio y contra lo que convenía yo se lo dediqué a él, y yo nunca tuve relación, tomé café una vez nada más con Menotti, pero como siempre lo admiré, en los peores momentos de Menotti, cuando era innombrable, ustedes por ahí eran más chicos y no lo vivieron, pero era innombrable, era increíble, pero innombrable, increíblemente, ¿no? Innombrable, pero bueno, yo siempre defendí y siempre salté. En este caso no, yo no creo que sea eso, porque además yo tuve una muy buena relación con Tapia durante los 3 años que estuve en Barraca Central, cuando él recién empezaba como presidente de Barraca Central y se estaba yendo a la D, a la última categoría, y me llamó a mí para que me había ido muy bien excursionista, y bueno, estuve prácticamente 3 años donde pasé momentos bárbaros, donde él conmigo cumplió en todo, y donde yo sé que él a mí me respeta mucho. Al día de hoy, si cualquiera le pregunta a Tapia por mí, yo sé lo que va a hablar de mí como técnico y como persona. Lo sé por gente que ha hablado con él, sé que sigue teniendo el mismo respeto. Yo tenía cierto reparo, pensé que a lo mejor esa vinculación mía con Caruso a él le hubiera afectado, pero no, él evidentemente ha separado las cosas y sigue manteniendo sobre mí el mismo concepto que tenía como técnico, y especialmente, que es lo que me importa mucho, como persona, porque yo por cada club que pasé traté y trato de dejar la mejor imagen en todos los aspectos, pero me preocupa mucho lo humano, ¿no? Me fijo siempre en ese aspecto muchísimo. Y Néstor, hablabas de Chiqui Tapia y el tiempo que trabajaste con él. ¿Qué te genera verlo ahora como presidente de la AFA? O sea, llegar al nivel más alto de un dirigente de fútbol, habiéndolo conocido en sus comienzos como dirigente de fútbol. Mira, cuando nosotros nos robaron una final en cancha de Huracán, que terminamos por penales, eliminados. En ese tiempo ascendía uno solo, bueno, ganamos un partido, terminamos con 9 hombres, dirigió Barraza, que increíblemente sigue dirigiendo. Julio Barraza increíblemente sigue dirigiendo. Yo te estoy hablando del año 2004. Y pero ahora es amigo de Barraza.
¿Cómo? Ahora es amigo de Barracas Barraza. Claro, bueno, por eso. Bueno, no quiero decir algunas cosas, pero yo en aquel momento, la semana siguiente le dije yo nunca le dije Chiqui, siempre le dije Claudio a Tapia. Y digo, Claudio, le dije con palabra, perdón, pero digo, sí, Claudio, no, dale. Le digo, Claudio, nos cagaron, le digo. Me dice, sí, Néstor, me dice, sí. Y yo, como anécdota, te cuento esto, le digo, Claudio, le digo, vos tenés que empezar a ir a la AFA, tenés que empezar a conocer a tal, le nombré a algunos dirigentes importantes de aquel momento, y digo, no para que nos beneficien, pero le digo, para que no nos caguen. Bueno, Tapia en ese momento yo creo que no sabía ni dónde quedaba la AFA, pero así, te digo. Bueno, pasan los años y un día, yo que voy a ver partidos por todos lados, un día voy a ver a Barracas contra San Telmo, en primera B, en cancha de Barracas. Bueno, termina el partido y yo me iba a ir y justo veo a la ex señora, a Paola, la hija de Moyano, que era la esposa en ese momento de Tapia. Y me saluda, hola Néstor, le digo, hola Paola, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué desea si Claudio lo saluda? Y le digo, no, pero por ahí, no, ¿qué desea que yo? En ese momento todavía no era presidente de la AFA, estaba el de Argentino Junior. Segura, claro. Pero ya se sabía que iba a ser. Bueno, la cuestión que espero ahí un poquito y justo sale Tapia y entonces me ve, me da hola, me dice, me da un abrazo, qué sé yo, ¿cómo estás, Néstor? Le digo, bien, Claudio, que esto, lo otro. Y entonces, bueno, le digo, Claudio, le digo, ¿vos te acordás? Se acuerda todo, se acuerda todo. Y vos lo que al hablar se acuerda todo. Le digo, Claudio, le digo, ¿vos te acordás de una cosa? ¿Qué cosa, Néstor? Le digo, ¿vos te acordás después de aquella final? Lo que yo te dije en la semana. Dice, ¿qué cosa? Le digo, que tenía que empezar a ir a la AFA. Sí, me acuerdo, me dice, me acuerdo, perfecto. Le digo, pero no era para tanto. Yo, haciéndole el chiste, ¿no? Le digo, pero no era para tanto, ¿viste? Porque iba a ser ya se sabía que iba a ser el presidente de la AFA. Así que no sé si aquellas palabras mías tuvieron que ver o no con esto de que él se arrime a la AFA, pero bueno, él hizo su carrera ahí y bueno, terminó siendo actualmente, como es el presidente de la AFA. Increíble, a mí me parece increíble porque en aquel momento era impensado, él recién estaba haciendo sus primeras armas, sus primeras experiencias como presidente. Y yo lo que sí tengo que decir, que de todo, y esto no lo digo para quedar bien, porque yo no sirvo para eso, aún criticando, como dije, cosas del organizativo que me gustaría hablarlas con él personalmente y decirle, Claudio, me parece que algunos que tenés al lado no te suman, gente que tiene al lado, ¿no? Pero fue el mejor dirigente que yo tuve en todos los clubes que estuve. El dirigente que, por distintas razones, que cumplió en todo conmigo, en todo cumplió, y además por el respaldo en determinadas cosas, por ser inteligente y abrirme las puertas en un montón de cosas donde él, la falta de experiencia, porque él era su primera experiencia como dirigente, él me abrió las puertas en un montón de cosas. Mi hermano me decía, que en ese tiempo estaba ahí conmigo trabajando, me decía, yo en 3 años que estuviste nunca escuché a Tapia decirte a vos algo que no. Todo lo que le dijiste te dijo que sí. Y era verdad. Y le armé las divisiones inferiores, que ahora llamadas juveniles, le armé el fútbol infantil. Hicimos un trabajo bárbaro durante esos 3 años, pero bueno, un poco lo que decías de Barraza, conmigo Barraza no hubiera dirigido nunca más ni un partido de body fútbol, pero bueno, son maneras de manejarse. Tapia se manejó diferente, como dijiste vos, a partir de ahí nunca más Barracas perdió dirigiendo Barraza, y otros equipos lo mismo, y increíblemente sigue dando ahí cátedra en las canchas Barraza. La verdad que no lo puedo creer, me genera un malestar enorme. Bueno, Néstor, la verdad que nos quedaron muchas preguntas, sí, pendientes. Obviamente, como hablamos siempre con nuestros invitados, esta es tu casa, y cuando vos lo dispongas y quieras, tenés el micrófono nuestro habilitado para poder charlar con nosotros. Incluso también, si en algún momento
te animás y querés venir acá al estudio, para nosotros sería un placer porque te escuchamos hablar de fútbol, te escuchamos hablar con tanta pasión y sabemos lo que sabés de fútbol también, entonces todo eso para nosotros es súper importante si las puertas están abiertas. Bueno, yo les agradezco, sí, me apasiona hablar de fútbol, me encantaría en algún momento hablar de algo que me preocupa mucho, que es los penales que se están cobrando por manos. Tal cual. Me encantaría, esto va a cambiar en algún momento, pero bueno, va a volver a ser lo que era, porque hoy parece que ser mancos sería beneficioso para los jugadores, y a lo que hay que apuntar es al espíritu de la regla, que no es que si te pegan la mano, como si te pegan la nariz. Lo que sí hay que cobrar es la intención de sacar ventaja con la mano, y no porque te peguen la mano, pero bueno. Dale, sí, te vamos a volver a contactar. Quedamos el compromiso de volver a charlar, porque también tu carrera merece un repaso más extenso, sí, hablar de aquel excursionista, bueno, de un montón de cosas que hiciste en el fútbol. Cuando quieran, muchachos. Lo que pasa es que yo me extiendo, entonces en cada pregunta que me hacen, yo me extiendo. Al contrario, para nosotros es buenísimo eso, y lo que pasa que, bueno, nosotros no tenemos tanto tiempo, tenemos 1 hora, y bueno, claro, se nos está acortando el programa. Bárbaro. Cuando ustedes quieran, a disposición. Buenísimo, te agradecemos un montón, Néstor, y estamos al habla. Dale, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.